todas, a los estudiantes de quinto año, que si bien ha sido un semestre intenso, creemos que las circunstancias y la urgencia de lo que estamos viviendo como país son una tremenda oportunidad para hacer este ejercicio ahora, así que agradecerles a todos su compromiso, a los ayudantes, a las profesoras, a los profesores de taller, no solo de Santiago, sino que también de Concepción, también los ayudantes de Santiago de Concepción y los estudiantes de Santiago de Concepción, saludarlos en esta nueva experiencia Detonante 3, y muy particularmente a nuestros socios y amigos y colaboradores de la Asociación de Oficinas de Arquitectos. Este año tenemos el honor de contar con la participación de grandes oficinas, algunos de ellos ya amigos de larga data de la experiencia Detonante 3, también se nos suman algunos nuevos participantes, y quiero agradecer muy personalmente a Gonzalo Mardones y su equipo, a Alemparte Barreda de Les de Sansón y su equipo, a Lira Tackerman y también los arquitectos de esa oficina, a Nodo, David Rodríguez y su equipo también, que se han sumado nuevamente, a Cristian Bosa Wilson, que también nuevamente se suma con nosotros, Elton Lenis, Sáez Joanón, y dar la bienvenida a Ignacio Fernández de Arquiplan, con todo su equipo también, que como past president de la OA se suma a esta experiencia. Y tal como les decía al comienzo, es una experiencia crucial más que detonante. Crucial porque nos pilla a la mitad, a más de la mitad de la población del país encerrados en nuestros hogares, haciendo una cuarentena forzada, una cuarentena que va a poner a prueba la resiliencia de nuestras ciudades, de nuestros hogares, de nuestro país. Y por qué no decirlo también de la humanidad. Y para darle un contexto a esta conversación, a este ejercicio, es que quería simplemente hacerles una pequeña presentación que da cuenta del desafío que tenemos por delante. Y que en cierta medida explica el nombre de esta experiencia detonante tan lejos, tan cerca. Y que trata de responder a la idea de cómo vamos a volver a vivir juntos en la ciudad post-pandemia. Durante la historia de la arquitectura siempre se ha explorado la idea de el habitáculo, de el hogar o la caverna o la choza primitiva como el primer refugio, que nos protegía de los males del exterior. Y ya en los años 60 algunos grupos de arquitectos experimentales como Kopp Himmelblau jugaban con la idea de estructuras tensadas, estructuras inflables para un futuro incierto ante la hecatombe nuclear, etcétera, la Guerra Fría, cosas que nunca pasaron. Y a propósito de Guerra Fría, yo saqué el nombre de esta experiencia detonante de una película muy linda de Wim Wenders, que se llama Tan lejos, tan cerca, Far Away, So Close, que es la segunda parte de Los Ángeles sobre Berlín, que es una historia maravillosa de un grupo de ángeles que bajan a Berlín durante la caída del muro y después de la reunificación, y tratan de ayudar a las personas a orientar su camino, a reencontrar su destino. Y los ángeles tenían prohibición de involucrarse en la vida de las personas. Y hay un momento de desesperación en la película Tan lejos, tan cerca, en que uno de los ángeles, Casiel, le dice a la ángela Rafaela: "It's so exhausting to love people who run away from us." Es tan agotador amar a personas que huyen de nosotros. Y creo que esa es la sensación que tenemos todos ahora. Que para poder cuidar a los que amamos, para poder cuidar a los demás, tenemos que huir de ellos. Y ellos huyen de nosotros. Tenemos que estar compartiendo esto que debería haber sido en una sala atiborrada de estudiantes y arquitectos, con estudiantes de Concepción que hubieran viajado a Santiago, como lo habíamos hecho en años anteriores. Ahora lo tenemos que hacer con esta barrera que es la pantalla, con esta barrera que es el Zoom. Y pucha que duele cuando además no podemos celebrar nuestros cumpleaños, no podemos compartir en familia, ustedes no han podido carretear desde marzo ya, y se hace pesado, es realmente agotador amar a las personas cuando huyen de nosotros. ¿Y qué es lo que plantea entonces este desafío de la pandemia? En términos de la vida urbana, el COVID-19 viene a alterar, yo diría, cuatro fuerzas que estaban forjando lo que iba a ser la ciudad del siglo XXI. Hasta ahora, todavía seguíamos con una inercia muy fuerte de la ciudad, de la arquitectura y del habitar que venía del siglo XX, del funcionalismo, de la racionalidad. Y estaban
forjándose en estos primeros 25 años, ya estamos casi llegando al primer cuarto del siglo XXI, cuatro dinámicas que yo veía con mucha esperanza. La primera era la toma de conciencia de la lucha contra el cambio climático. La segunda, cómo se empezaba a generar un consenso global sobre demandas por justicia social, que en el caso nuestro, ¿verdad?, se representa por el estallido del 18 de octubre. Otra tendencia era la transformación tecnológica y la promesa de una ciudad más compartida. Y cuarta tendencia, la vuelta a lo humano, a poner a la persona en el centro de la ciudad para hacerla más resiliente. Lamentablemente, y como dice Oscar McKinney, el coronavirus fue un torpedo directo a la línea de flotación de estas cuatro fuerzas que convergían hacia una ciudad más humana, una ciudad más sustentable, una ciudad más compartida y resiliente. Veamos por qué. Primero, la lucha contra el cambio climático. Los países comenzaban a darse cuenta y a tomar acuerdos globales de que teníamos que detener el cambio climático. La evidencia científica era gigantesca. Y el coronavirus no solamente manifestó la importancia que tenían las ciudades para reducir el cambio climático, sino que además fue la prueba empírica más grande que hemos tenido en la humanidad, probablemente el experimento de descontaminación más grande. Miren ustedes lo que eran las emisiones de gases de efecto invernadero en Europa en enero de este año y cómo bajaron hacia marzo de este mismo año. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? Bueno, porque las ciudades consumen el 75% de la energía que se produce en el mundo y generan el 80% de las emisiones de gases de invernadero. O sea, las ciudades son un atajo para reducir el cambio climático. Bastaría más que ir a salvar los glaciares o perseguir a las ballenas para guardarlas, bastaría hacer ciudades más eficientes energéticamente, más eficientes hídricamente, que además emitan menos CO2 para que inmediatamente pase el milagro que pasó con el confinamiento. Como las ciudades dejaron de funcionar muchas de sus actividades diarias, el transporte y el tráfico comenzó a disminuir. Miren cómo bajaron las emisiones en ciudades como Sao Paulo a la izquierda en marzo, a comienzos de marzo, a la derecha a finales de marzo de este año. En Santiago de Chile, en Río de Janeiro o incluso en Ciudad de México, que es una de las ciudades más contaminadas del mundo. Y uno dice, qué maravilla, o sea, por fin nos dimos cuenta que efectivamente se podían reducir las emisiones si bajábamos la intensidad de nuestras ciudades. Y la mejor prueba de ello es ver los cielos de Santiago en estos días de mayo, que todavía están pristinos y uno ve la cordillera más linda que nunca, aunque no tenga una gota de nieve. Pero aquí hay una amenaza feroz, porque sabemos que esta reducción de actividades que produjo el coronavirus es temporal, que el impacto económico que esta reducción de actividades va a tener es feroz y que los países apenas puedan van a implementar planes de reactivación económica donde no va a haber mucho espacio para la sustentabilidad, no va a haber mucho espacio para las energías renovables no convencionales, van a echarle mano a todo lo que tengan cerca y los combustibles fósiles, como ustedes ya vieron hace unas semanas atrás, el petróleo está en precios muy, muy bajos. Por lo tanto, tal como pasó después de la crisis subprime, cuando fracasó el acuerdo de Copenhague que iba a ratificar el de Kioto, es muy probable que los avances que se tuvo en la COP25, que iba a ser en Santiago, fue finalmente en Madrid, queden un poco postergados por este esfuerzo global que vamos a tener que hacer por reactivar nuestra economía. Entonces, esta idea de que las ciudades eran un atajo para el cambio climático se demostró, pero por otro lado puede que sea postergada por la necesaria reactivación económica post-coronavirus. La segunda fuerza que rompía y emergía con mucha evidencia a nivel global eran las demandas por justicia social. A mí no me gusta ya mostrar muchas imágenes del 18 de octubre, prefiero mostrar del 25 y ni siquiera de Santiago, esto es en Angol, el 25 de octubre, porque esto es lo que queremos. Queremos una ciudadanía, una clase media emergente que está más consciente de sus derechos y de su vulnerabilidad, que en cierta medida se siente abandonada por las élites, tanto gobernantes, empresariales, como académicas, como intelectuales, y que quiere mayor transparencia, un nuevo trato y un cambio en las reglas del juego que haga que la cancha sea más pareja. Y es muy bonita esta imagen porque es una protesta pacífica, es una protesta civilizada, donde uno ve incluso que los carabineros están escoltando no solo a las familias, sino que a los niños. Y este estallido social que se dio en Hong Kong, se dio en Ecuador, se dio en Barcelona, se dio prácticamente en todo el mundo, en el Líbano incluso, dejó en evidencia también dónde estaban esos dolores
de crecimiento que este mundo adolescente estaba comenzando a sufrir. Uno de ellos era la segregación socioespacial, que se ve en este cartel en una de las marchas, un cartel hecho por Juan Correa de la Fundación Vivienda, donde muestra que los grupos socioeconómicos de más altos ingresos se concentran en el sector oriente de la capital y dejando desplazados a las periferias a los de menos recursos. O comienzan a surgir estas demandas por poner a la vivienda en la agenda social. Y vemos también cómo las fallas del mercado ponen en evidencia el drama del allegamiento y la necesidad de vivir en zonas centrales con viviendas de bajo costo en condiciones dignas, con los famosos, ¿verdad?, mal llamados guetos verticales. Y aquí se ve que esto no es un problema de pobreza, sino que es un problema de vulnerabilidad, porque las verdaderas víctimas del estallido social, las verdaderas víctimas de este periodo de bonanza que no nos dimos cuenta son las clases medias emergentes. Y se ve graficado en esta señorita con un cartel que dice: soy muy pobre para el banco, soy muy rica para el Serviu, nadie me presta plata, nadie me da vivienda. Según Techo para Chile, el 50% de las familias que viven en campamentos llegan a ellos porque no les alcanzó para el arriendo. Eran familias de clase media. Techo calcula que un tercio de las familias que hoy llegan a los campamentos tienen título técnico profesional o profesional. Son familias que quedaron ahí en el limbo atrapadas. Y lo más dramático es que eso explica también por qué el número de familias en campamento en Chile en los últimos 10 años se duplicó de 28.000 familias a más de 50.000, de 500 campamentos a cerca de 800. ¿Y por qué el coronavirus también le pega un disparo letal a estas demandas? Porque se estaba tomando conciencia, había una agenda social, había una serie de reformas, teníamos un proceso constituyente ya agendado que el coronavirus vuelve a poner en jaque. ¿Por qué? Porque si bien el coronavirus ingresó por los segmentos socioeconómicos más acomodados de nuestro país, donde realmente está empezando a hacer crisis en las zonas de mayor densidad, de mayor hacinamiento, que son el sector sur oriente de la capital, Puente Alto, que es San Bernardo, Buin, Quilicura, donde están surgiendo los focos de mayor contagio, e incluso ya nos estamos preparando porque cuando llegue el coronavirus a los campamentos no tienen siquiera las condiciones mínimas de salubridad para poder lavarse las manos, por lo tanto ahí el estallido del virus va a ser peor. Entonces, a nivel global, comienza el coronavirus a confirmar las grandes brechas de segregación socioespacial y la fuerte inequidad urbana que había. A la izquierda, una caricatura de un ilustrador italiano que muestra cómo las personas con alto capital social en Europa, aquellos que pueden teletrabajar, aquellos que pueden tocar música, aquellos que pueden leer novelas, están pasando el confinamiento de una manera un poco más digna, pero en el subsuelo yacen aquellas personas que no saben o no pueden o no tienen acceso a Wi-Fi para teletrabajar, que tienen que trabajar para sobrevivir y que están manteniendo nuestro sistema al borde para poder seguir subsistiendo. Y eso claramente pone en evidencia también las grandes brechas sociales. Y de ahí entonces esta denuncia de los ricos ponen el virus, los pobres ponen los muertos. ¿Y por qué el coronavirus confirma estas brechas, pero además las exacerba? Porque una de las grandes soluciones para que la ciudad, las oportunidades de la ciudad estuvieran al alcance de todos, era el transporte masivo, invertir en más metro, en trenes de cercanía, que llevaran a las personas de escasos recursos a donde estaban los trabajos, las oportunidades. Sin embargo, ya sabemos, viendo los patrones de viaje en la región metropolitana, que a la derecha abajo están las familias que ganan más de 2,5 millones, viajes cortos entre el sector oriente, el centro y algunas comunas del sector oriente. Arriba al medio y a la derecha los grupos medios bajos, donde vemos que tienen que viajar prácticamente 2 horas para llegar de su hogar a su trabajo. Y cuando Juan Correa hace, antes de que explotara el coronavirus, este plan de posibles focos de contagio en Santiago, la advertencia fue clara: el transporte público hoy en día ya no es un puente hacia la equidad, ya no es un puente hacia las oportunidades, es también un peligro, es una amenaza. Y probablemente este es uno de los pilares de la ciudad del siglo XXI que más gravemente ha sido afectado, porque ya estábamos avanzando hacia un paradigma de que el transporte tenía que ser compartido y masivo para poder hacerlo sustentable, y el coronavirus lo hace imposible. Entonces, todas estas expectativas por más justicia social, por reformas que fueran
directo al foco de las necesidades de la gente, además se ven desplazadas porque hoy en día el coronavirus está exigiendo una cantidad de recursos enormes para otra agenda que cambió las prioridades. Y por lo tanto, todos estos sueños de justicia social se ven reprogramados, por así decirlo, por esta contingencia. La tercera dinámica que venía con mucha fuerza era la transformación tecnológica, la cuarta revolución industrial. La nube, las telefonías móviles, la sensorización, la inteligencia artificial, la robótica y las redes sociales estaban haciendo que muchos sistemas urbanos, muchos servicios urbanos cambiaran radicalmente. Y vimos entonces cómo empezó a aparecer esta idea de la última milla, donde tú ya no tienes que ir al supermercado o ir al restaurante para poder comprar, sino que alguien puede comprar por ti, alguien te lo puede llevar a ti y así se optimiza tus tiempos y también le das trabajo a otros. En cierta medida el coronavirus potenció a la última milla, pero lo está poniendo en un nivel de riesgo enorme a todos los conductores de Rappi, Uber Eats, Corner Shop, etc. Pero tal vez lo más promisorio de la transformación tecnológica era esta idea de la economía compartida, donde ya tú no eras propietario de un auto, no eras propietario de una bicicleta, no eras propietario de un departamento con living, con cocina, con comedor, no eras propietario de una oficina con sala de reuniones, sino que tú compartías el derecho a usarlo. Y cuando estuviese ocioso, ese vehículo, esa oficina, esa sala de reuniones, la podía usar otro. Y empezó a surgir con fuerza la idea de la movilidad compartida, o también la idea de la economía circular y el comunitarianismo. Con los nuevos grupos sociales emergentes, vimos que de repente, gracias a las tecnologías, la gente ya no iba al banco a depositar, entonces los bancos se convirtieron en lugares de cowork. O surgieron nuevos modelos de vida donde, como es tan caro vivir en zonas centrales, tú pagas solo tu dormitorio y compartes el gimnasio, compartes el living, compartes la terraza con tus vecinos, puedes reservar la terraza del edificio de apartamentos para hacer tu cumpleaños. Entonces empezaba a ser la idea del co-trabajo, de la co-vivienda, de la ciudad compartida, empezaba a hacerse real gracias a la posibilidad de las nuevas tecnologías. A tal nivel llegaba la promesa de la ciudad compartida que la ciudad de Seúl hace 10 años inició el primer programa de Sharing City, donde generaron 63 iniciativas potenciadas por el municipio para compartir no solamente oficinas públicas que estuvieran desocupadas, o sea, imagínense que yo quiero hacer una reunión o una presentación para mis clientes de mi oficina, me meto en la aplicación y gratis veo qué días está desocupado el auditorio municipal y ocupo el auditorio municipal gratis porque pago impuestos por ello. Estacionamientos compartidos, sistema de compartir vehículos, compartir ropa infantil, libros, niños y bibliotecas de juguetes, y tal vez el programa más lindo de Seúl, que era el de compartir la casa. El gobierno local de Seúl se dio cuenta que eran muy caros los arriendos para los estudiantes cerca de la Universidad de Seúl, pero detectaron que había más de 420 adultos mayores que vivían solos y tenían espacio en su casa para albergar estudiantes. Y crearon un Tinder entre abuelitos y estudiantes universitarios, donde sin transacción económica se hizo un match entre estudiantes y adultos mayores, y hoy en día 428 estudiantes de la Universidad de Seúl viven, cuidan y están acompañando a adultos mayores y no tienen que pagar por estar cerca de la universidad, y se produce el círculo virtuoso del apego, del autocuidado, etc. ¿Qué es lo que pasa? Que todas estas tendencias donde veíamos que podíamos compartir, que podíamos convivir, nuevamente el torpeo de la línea de flotación con el coronavirus. Hoy es peligroso compartir. Hoy es peligroso subirte a un auto compartido porque no sabes quién lo usó antes. Hoy dudas del chofer de Uber que te va a llevar a tu destino porque no sabes si está con coronavirus o no. Hoy en día dejaste el scooter abandonado y el abuelito quedó a merced de quien pudiera. Entonces, nuevamente, por muchos avances tecnológicos, el coronavirus nos pone nuevamente un desafío enorme. Y por último, la idea de una ciudad más humana, más resiliente, más centrada en las personas, donde ya no es optimizar las funciones de la ciudad y diferenciar los que son barrios residenciales de barrios productivos, de barrios de servicios comerciales o industriales, todos unidos por grandes infraestructuras, sino que más bien volver a la unidad de un barrio íntegro, de un barrio mixto, donde las personas están en primer lugar.
y uno veía iniciativas maravillosas de ciudades más humanas. El alcalde de Puente Alto con el programa Ventanas Abiertas, donde agarraban a abuelitos postrados que llevaban más de 15, 20 años sin salir de sus casas y los subían a un papamóvil para poder recorrer la ciudad y no podían creer cómo había cambiado Santiago. O programas que usaban la tecnología, como el de Red Activa, también en Puente Alto junto a la Universidad Católica, donde a los adultos mayores, a más de 5.000 adultos mayores de la comuna, les dieron una pulsera electrónica que les permitía ganar más tiempo para cruzar los semáforos, que les permitía además tener paraderos preferenciales para tomar colectivos. Y aquí nuevamente la idea de la ciudad compartida gracias a la tecnología. Con esta pulsera los abuelitos tenían acceso a cientos de baños que no son públicos en locales comerciales de la comuna, de manera entonces que aquellos abuelitos que tienen problema de continencia podían compartir el baño de un local comercial o de un vecino simplemente mostrando la pulsera. Todo esto nuevamente se nos cae con esta idea del confinamiento, con esta idea de alejarnos para protegernos y para cuidarnos. Y por último, estaba esta idea de recuperar los espacios públicos para la vida en común. Miren ustedes lo que era la calle Bandera en el año 2006, una calle inhóspita con unas veredas estrechas donde entre los buses, los autos, ya casi las personas no tenían lugar. Y miren en lo que se convirtió luego de que se empieza a activar la idea de las plazas de bolsillo. Bandera fue en su momento uno de los espacios públicos con mayores hashtags en Instagram, una celebración de la vida urbana, del espacio de lo público, de lo común, de compartir la ciudad. Y lamentablemente, ¿en qué se ha convertido ahora por culpa del coronavirus esta ciudad compartida, esta ciudad más humana? En estacionamiento para autos de gente temerosa que no quiere ir al centro en transporte público, y el espacio público, las calles, como esta foto de Antofagasta hace unas semanas atrás, comienzan a ser también un lugar de riesgo para enfrentar el coronavirus. Y por último, la resiliencia, que es esa capacidad de los sistemas para poder levantarse y mantenerse operativos después de vivir un desastre. Es bien triste pensar que nosotros como el Centro de Innovación en Ciudades de la UDD ayudamos a que Santiago participara, a la región metropolitana, en el programa 100 Ciudades Resilientes de la Fundación Rockefeller. Trabajamos con 100 ciudades del mundo viendo todas las vulnerabilidades, todos los peligros, desde aluviones, erupciones volcánicas. Teníamos mapeado todos los riesgos que iban a vivir estas ciudades y para eso generamos además programas de respuesta, que está en la estrategia Santiago Humano y Resiliente. Y déjenme confesarles que jamás se nos ocurrió la pandemia como un posible riesgo. Y a ninguna de las 100 ciudades de la red de 100 ciudades resilientes se les pasó por la mente jamás que íbamos a estar enfrentando una pandemia como esta. Entonces, si el coronavirus ha puesto en jaque estos modelos, estas promesas de una ciudad del siglo XXI, y todavía es muy temprano para evaluar las consecuencias porque no sabemos cuánto van a cambiar nuestros estilos de vida. Si de repente se encuentra la vacuna 2 años, estaríamos ya con la vacuna distribuida en todo el mundo y por lo tanto en 2 años no alcanzan a cambiar tan dramáticamente los estilos de vida. Pero si esto se empieza a convertir en una situación como de acordeón, que se infla o se desinfla, de constantes cuarentenas, vamos a ver, tal como dice Richard Florida de la Universidad de Toronto, que van a empezar a haber dos fuerzas en pugna. Unas fuerzas centrífugas que van a expulsar a la gente lejos de las ciudades, hacia los suburbios, hacia las ciudades intermedias y hacia las zonas rurales, gracias a el teletrabajo y el delivery, porque efectivamente el coronavirus es algo que aceleró, fue la transformación digital hacia el teletrabajo, y por otro lado también validó mucho los negocios de última milla. El temor al transporte masivo también va a hacer que mucha gente comience a preferir ciudades intermedias y zonas rurales a las grandes ciudades. Y también la experiencia traumática de muchos que vivieron estos primeros encierros en departamentos pequeños, con niños chicos, sin espacio de intimidad o espacio ni siquiera para poder trabajar, va a hacer que aumente el deseo de viviendas aisladas, los condominios con patios y áreas de juego privadas. Y finalmente también va a haber un riesgo de gentrificación rural, que significa que van a empezar a aumentar los valores de las propiedades también en los pueblos intermedios y en las zonas rurales. Pero dice Florida que la ciudad igual va a seguir atrayendo gente. Florida es el autor de la teoría de la clase creativa, donde dice que las ciudades compiten por talento y mientras más atractivas sean, más talento van a atraer. Y él dice que los grandes núcleos urbanos igual van a seguir concentrando ciertas actividades. La alta tecnología, el sector financiero, los medios,
las industrias creativas requieren proximidad. Uno no puede filmar una película por Zoom, uno necesita tener a los iluminadores, a los actores, a los maquilladores, a los productores, a todos en un mismo lugar. Los laboratorios científicos tienen equipos tan caros que no pueden llevarse a las casas, tienen que juntarse y concentrarse en un lugar los investigadores para hacer investigación y desarrollo. Por otro lado, las finanzas, las mesas de dinero, todas las transacciones requieren contacto físico, y para qué hablar de las funciones comando como son las instituciones. Por lo tanto, los centros urbanos siempre van a seguir manteniéndose. Lo que sí va a cambiar va a ser probablemente el retail. Ya The Economist plantea que este mes el 40% de los contratos de locales comerciales de arriendo en Inglaterra no se renovaron. Y la gente va a empezar a preferir las áreas comerciales abiertas, las calles peatonales donde se pueda tener distanciamiento social, o un transporte más seguro para el distanciamiento, perdón, no distanciamiento social, distanciamiento físico, porque el social tenemos que mantenerlo, será más deseable. Y sí va a haber un temor y un riesgo de que la gente vuelva al automóvil para hacer los viajes largos de los suburbios a la ciudad en contra del transporte público. Ahí tenemos que ver cómo lo abordamos. Yendo entonces a lo que nos llama hoy, a esta experiencia detonante 3, este sentido de urgencia. No sabemos entonces cuánto va a cambiar nuestra ciudad y nuestros estilos de vida, pero lo que sí sabemos es que después del confinamiento tenemos que recuperar la ciudad para las personas. La pregunta es cómo lo haremos. Ya hemos visto cómo en Asia, por ejemplo, en los mercados han ido planteándose trazados de cancha para poder distanciar de cierta medida a los vendedores de los compradores. Hemos visto también y hemos demarcado muchos lugares, nosotros que hemos estado en un plan de retorno progresivo a la universidad, hemos ido demarcando algunos lugares públicos de la universidad para protegernos del otro, para mantener el distanciamiento físico, pero claramente estas son intervenciones temporales. Pero ya empieza a verse ciertas luces de que lo temporal puede hacerse permanente, como es el caso de ciudades como París, Milán, Nueva York y Londres, que ya están anunciando que para privilegiar a las personas por sobre los vehículos van a empezar a reconquistar la calle, hoy con la excusa de que necesitamos distanciamiento físico y no se pueden hacer aglomeraciones en las veredas, pero por otro lado también pensando en una ciudad más sustentable. Y ciudades en Chile también lo están haciendo, como es el caso de Rancagua. Raimundo Agliati, ex alumno de la UDD y ex profesor nuestro, está liderando como secta de Rancagua un plan de peatonalización del centro urbano de Rancagua, de manera de invitar a las personas a quedarse en la casa, o si tienen que ir a hacer trámites, darles un espacio a las personas y a los modos no contaminantes para que vayan ocupando ese espacio. Y haciendo urbanismo táctico ha generado situaciones tan virtuosas como esta, en que en el centro de Rancagua hoy en día la gente puede hacer cola fuera del banco sin temor a contagiarse, sin temor a que lo atropellen. Además, desplegando equipos de seguridad de manera que tampoco sean asaltados. Ha aumentado de manera muy fuerte el asalto a las personas que están esperando fuera de los bancos, de los restaurantes, de los mercados, etc. Este tipo de intervenciones son de urgencia, pero tenemos que empezar a pensar también en intervenciones ya de mediano plazo, intervenciones de transición. Miren ustedes este restaurante en Holanda, qué notable lo que hizo, aprovechando que ellos ya entraron en la primavera, y generó estas pequeñas cápsulas donde personas que se tienen confianza pueden ir a comer a un restaurante, parejas, matrimonios que viven juntos o amigos que con las debidas medidas de precaución, poder volver a retomar una actividad tan linda como era ir a un restaurante. Y también hemos visto cómo, utilizando estrategias de urbanismo táctico, arquitectura flexible, arquitectos como Carlo Ratti en Italia han ido preparando estas nuevas unidades inflables, estas nuevas unidades que son como prótesis o exoesqueletos que se pueden agregar a un edificio existente para ir haciendo los distintos controles, para poder hacer un encuentro, para poder seguir funcionando pese a la existencia de la pandemia. Y aquí vemos cómo incluso en Chile se está ahora construyendo un hospital de campaña similar a los que hemos visto en otras partes para poder atender el exceso de pacientes que van a tener que ser derivados por el coronavirus. Entonces uno vuelve atrás a estas imágenes casi divertidas de los años 60, de estas burbujas que eran para protegernos de la hecatombe nuclear, etcétera, que siempre se vieron como algo más bien explorativo, de ficción. Y yo aquí hago una invitación, porque creo que esta experiencia detonante 3, que va a tener que definir cuáles son esos espacios de transición para que podamos volver a encontrarnos,
tienen ustedes una ventaja que no habíamos advertido, y es que la mayoría de los estudiantes que hoy van a trabajar en esta experiencia detonante ya saben de qué estamos hablando, porque les tocó diseñar y construir y prototipiar el Ovoid, una sala de clases, de encuentro, de transición inflable, que no solo la diseñaron algunos de ustedes junto a los profesores Felipe Sepúlveda y equipo, sino que la construyeron, la montaron, la prototipiaron, la probaron y hoy en día está recorriendo el mundo, ha estado en exposiciones en Nueva York y en otras partes. Por lo tanto, ustedes ya saben cómo enfrentar estas transiciones, ya saben cómo construirlo y aquí el llamado entonces es a avanzar en ello. Para terminar con un poco de optimismo, Peter Diamandis, el fundador de la Singularity University, escribió recientemente que no había que estar tan pesimista. Primero porque la humanidad nunca había enfrentado unida a un mismo enemigo. Antes había sido siempre en la Guerra Fría el bloque soviético contra el norteamericano, luego tuvimos el Islam contra el cristianismo, hemos tenido siempre enemigos dentro de la misma humanidad, pero hoy en día el enemigo es otro. Estamos todos juntos. Diamandis calcula que hay más de 200 millones de médicos, enfermeras, científicos y técnicos tomando medidas, experimentando y compartiendo información, colaborando para vencer el coronavirus. Y esto es notable porque empieza a hablar de la posibilidad de que pasemos de un modelo de la competencia al de la colaboración. Y si eso se instala, puede ser un cambio maravilloso para la humanidad. Segundo motivo de optimismo, según Diamandis, que el coronavirus podría haber sido mucho más letal. Es el primer virus global, es la primera pandemia global, pero las anteriores eran mucho más mortales que el coronavirus y gracias a Dios no se globalizaron. El ébola tuvo tasas de mortandad de un 25 un 90% y el SARS sobre un 11%. Para Diamandis, el coronavirus es el mejor ensayo global en tiempo real para estar mejor preparado, porque cuando venga la próxima epidemia ya vamos a saber cómo responder, vamos a tener la tecnología, vamos a tener las políticas claras de si nos encerramos o no. Y por último, dice Diamandis, el mundo post-COVID presentará grandes oportunidades para generar nuevos modelos, nuevos paradigmas de gobernanza, planificación, diseño de espacios para las personas, espacio público, desarrollo económico y social. Y más encima nos da el encierro una oportunidad de generar un diálogo, de conversar, de redefinir las bases de nuestra convivencia. Qué cosa más linda, además, pensando que vamos a entrar en un proceso constituyente donde eventualmente vamos a tener una constitución, ya sea si gana el rechazo o el apruebo, ya sabemos que ambos lados quieren hacer reformas, por lo tanto, vamos a tener la oportunidad de ser además un país que parta esta nueva era de la humanidad con una constitución del siglo XX post-COVID. Entonces, queridos estudiantes, amigos arquitectos de la AOA, la invitación es esa, a cómo pasar del encierro a volver a abrazarnos. Y cómo podemos diseñar espacios para volver a abrazarnos, para volver a vivir, para volver a activar esos equipamientos deportivos, esos equipamientos educacionales, esos equipamientos de vivienda que están trabajando en taller hacia la transición para que ojalá más temprano que tarde podamos sacar ese velo y poder abrazarnos de verdad y volver a estar tan cerca, tan cerca. Muchas gracias y bienvenidos a la experiencia Detonante 3 2020.